Y sin duda alguna que esta se trata de una de las noticias más importantes, no solamente de esta semana, del mes, sino que posiblemente del año y de los últimos años en cuanto a un hecho histórico para nuestro país. Y precisamente para entender lo que está ocurriendo desde el ámbito judicial en nuestro país con esta extradición de esas tres personas, nos acompaña en este momento el ex juez de la República y también experto abogado penalista, don Ewald Acuña. Don Ewald, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta que tenemos, don Ewald, específicamente es, ¿no será muy en el corto plazo esta situación al tratarse de un fallo diferido, el cual define que cualquier causa abierta acá en nuestro país previo a la solicitud de extradición el pasado 23 de junio tiene que cumplirse o por lo menos darse el proceso judicial? Esa es la primera pregunta que queríamos comenzar, don Ewald. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. A ver, el Tratado de Extradición establece que si la persona está enjuiciada o cumpliendo una sentencia en Costa Rica, tiene que cumplir primeramente con los juicios o con las eventuales sentencias antes de ser extraditado. Eso es lo que ocurre en este caso. Respecto a los tres extraditables, existen procesos pendientes. Yo personalmente difiero en cuanto a la resolución, en el sentido de que enjuiciado, me parece a mí que el tratado de extradición se refiere a personas que ya se encuentran en la fase de juicio, pero el tribunal está comprendiendo no solo la fase de juicio, sino también casos que están en investigación o con audiencia preliminar en la que no se ha definido si pasa a juicio o no la causa. Esto implica que por lo menos habrá que esperar al juicio de enero, que es el, digamos, el caso más complejo respecto al magistrado Gamboa, ex magistrado Gamboa, que es el vinculado al denominado caso del cementazo, y que dependiendo del resultado podría resultar condenado, y esa pena tendría que cumplirla primero antes de poder ejecutarse de manera diferida la extradición. Don Ewald, este es un proceso del que estamos aprendiendo todos y queremos entender las etapas por las que estamos pasando. ¿Por qué es importante este fallo que se dio el día de hoy y qué sigue? Posteriormente entendemos que pueden venir apelaciones por parte de los extraditables, pero ¿qué podemos esperar en estos próximos días a partir de la determinación que se tomó hoy? El fallo es sin duda un precedente histórico. Es la primera vez que costarricenses son extraditados del país y por otra parte, la primera vez en que se aplica el convenio de extradición entre Costa Rica y Estados Unidos desde 1999, perdón, en que se modificó el tratado. Ahora, ¿qué sigue? Las apelaciones y la defensa de al menos uno de los extraditables ha señalado que en su criterio existe un problema de constitucionalidad que será atacado o bien vía recurso de habeas corpus o bien por acción de inconstitucionalidad. De manera que los trámites procesales no se agotan con esta resolución, sino que es el primer paso tendiente a una resolución en firme. Don Ewald, y a pesar de que estos procesos son más cortos de lo que estamos acostumbrados aquí a nivel judicial en nuestro país, eso, como lo estábamos viendo con la interpretación que hace el juez que hizo la resolución hoy, más allá de que esto sea bastante rápido, ágil, en el momento de que, no sé, 3 semanas, en un mes podríamos ya tener la situación definida, la interpretación que se ha hecho entonces hará mucho más lenta la posible y eventual extradición de esas tres personas. Sí, y esa interpretación es la correcta. El tratado de extradición prevé situaciones como estas y no se puede renunciar a juzgar a las personas en Costa Rica porque se crearía un ámbito de impunidad que no está previsto legalmente. Don Ewald, como usted bien lo mencionaba, pueden darse apelaciones. ¿Cuáles son esos argumentos o esos aspectos que podrían tomar la defensa para apelar? En estos tenemos entendido que son 3 días que tiene tiempo para presentarse. En efecto, hay que recordar que la extradición no es un juicio de culpabilidad. De ninguna manera señala que las personas extraditables sean responsables de los delitos que se les acusa. Es un mecanismo de cooperación internacional por el cual se trata de evitar ámbitos de impunidad.
El ataque a la resolución, de acuerdo con lo que informaban ustedes en la nota previa, por parte de la defensa, por lo menos del exmagistrado Gamboa, va por razones procesales en cuanto a violación de garantías constitucionales sobre el principio de juez natural, sobre la forma en que se decomisa prueba, y tercero, por lo que ellos estiman es una falta de fundamentación por no haber considerado el tribunal a la hora de resolver argumentos y pruebas que ellos presentaron. Don Ewald, estamos hablando que en el caso de las otras dos personas, bueno, acá con información oficial que tenemos de parte del Poder Judicial de don Celso Gamboa, le restan al menos 3 expedientes que tiene pendientes judicialmente en nuestro país. En el caso de López, conocido como Pecho de Rata, son 2 expedientes, y en respecto a Álvarez es un solo expediente. Yo sigo insistiendo en el término de tiempo porque tal vez se creó el detalle, no sé si decir expectativa, en que este proceso podía ser más célere. Sin embargo, viendo estas situaciones y conociendo ya los tiempos nuestros a nivel procesal judicial, no va a ser en el corto plazo, y cuidado si no, ni siquiera en el mediano plazo. Yo creo que, a ver, estamos suponiendo que solamente va a recurrir la defensa. Existe la posibilidad de que la Procuraduría también recurra como representante del país requerente, porque estime que la interpretación que se está dando extensiva al concepto de enjuiciado resulta perjudicial. Eso es un tema que habrá que ver qué actitud toma la Procuraduría General de la República y el Gobierno Federal de Estados Unidos. Lo segundo, en los casos que están en investigación preliminar, es decir, todavía no están en la fase de juicio, el Ministerio Público puede, porque así se lo permite el Código Procesal Penal, aplicar un criterio de oportunidad estimando que es más importante el juzgamiento en Estados Unidos que el juzgamiento en Costa Rica. Y eso es un tema que también tendrá que conocerse, cuál va a ser la posición de la Fiscalía General de la República. Justamente, don Ewald, sobre ese tema del criterio de oportunidad queríamos entender y comprender mejor cómo funciona, cómo se hace este análisis, cómo se determina, y también es un plazo que habrá que esperar. El criterio de oportunidad es una excepción a la obligación que tiene el Ministerio Público de investigar y acusar todos los hechos delictivos que ocurren en el país. En este caso, el Ministerio Público podría prescindir, con autorización de un juez penal, de esa persecución de los casos que están en investigación, porque se le da prioridad a la persecución en el extranjero, por ser de mayor gravedad que los hechos que se investigan a lo interno del país. Es una decisión de política de persecución penal que corresponde a la Fiscalía General de la República. Y eventualmente, don Ewald, bajo ese criterio de oportunidad que usted está determinando, ¿cuán compleja sería esa petición que haría eventualmente, según la hipótesis que estamos planteando, eventualmente el Ministerio Público ante el tribunal o el juzgado? ¿Sería un fallo que hay que revisar con pinzas y que es muy cuidadoso? ¿O es una situación compleja, me imagino, al momento de redactar tal petición? No, hay que recordar que la ley, el Código Procesal Penal específicamente, le asigna la competencia al Ministerio Público de perseguir y acusar, pero también el mismo código establece las excepciones en el artículo 22. En ese contexto, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es justificar adecuadamente las razones de política de persecución penal que permiten aplicar el criterio de oportunidad, insisto, respecto a los casos que están en investigación. Don Ewald, y finalmente, bueno, no queda más que esperar, pero de parte de Estados Unidos, ellos tienen que ajustarse a que Costa Rica cumpla con todos esos procesos internos, por decirlo de alguna manera, por estos juicios que están pendientes para poder, o hay algún plazo determinado, o definitivamente tenemos que pasar por todo este proceso que usted ya nos ha explicado. El proceso de la apelación y la eventual acción ante la Sala Constitucional es inevitable. Y el juicio pendiente para enero. Habrá que ver
¿Qué decisión toma el Ministerio Público respecto a los otros casos que están en investigación que podría, insisto, si así lo decide, eh, solicitar que se prescinda de la acusación para facilitar el año entrante, después de realizado el juicio de enero, la ejecución efectiva, en caso de confirmarse la resolución, de la extradición de estas personas? Don Ewald, muchas gracias por habernos dado esta amplia explicación y sin duda vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en los próximos días para poder ir entendiendo poco a poco cómo se da el desarrollo de este proceso. Muchas gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Continuamos ahora con